hemos visto cómo en los últimos tiempos, sobre todo por la famosa ley de defensa de la dolarización, que así se la ha dado en llamar, que va, viene, la propone el Ejecutivo, la rechaza la Asamblea, y vemos cómo se ha levantado todo una serie de criterios y análisis a favor, en contra, de si es necesario, no es necesaria esta ley. Lo que sí, y hasta ahora en los análisis que me puse a hacer y pude determinar, no acabamos de decir lo que está detrás de esta famosa o de esta propuesta de ley, y es la función del Banco Central como prestamista de última instancia. ¿Y en qué consiste esta cuestión? En que el Banco Central, en dolarización, en un esquema monetario de dolarización, debería tener esta función o no. Porque si analizamos qué es lo que está detrás de esto, es si el Banco Central le va a prestar dinero al sistema financiero privado, es decir, a la banca comercial, esencialmente, ante cualquier eventualidad para salvar situaciones que puedan darse relacionadas con el funcionamiento de esta banca comercial. ¿Está así estipulado? Sí. ¿Por qué? Porque existe el encaje bancario, que es para proteger de una u otra manera los depósitos que tienen las distintas personas naturales y jurídicas en el sistema financiero nacional de la banca privada en el país. Entonces, de ese encaje bancario que está ahí, que es plata de los propios depositantes, ante cualquier eventualidad que pueda tener el sistema financiero, se pudiera dar los recursos a la banca financiera privada, al sistema financiero privado, para que haga frente a estas eventualidades que pueda tener en los desajustes del funcionamiento. Existe lo mismo para que el Banco Central haga como prestamista de última instancia del gobierno central. ¿Existen esos recursos? Aquí es donde vienen los diferentes criterios y que plantean aquellos que son partidarios de que sí debería ser el Banco Central prestamista de última instancia para las situaciones que se den en el gobierno central y los desequilibrios fiscales que pueda tener el gobierno central. Dicen sí, pero, y aquí es donde viene el análisis, ¿tiene el gobierno central las reservas adecuadas como está en la banca comercial privada con sus propias reservas en el Banco Central? Porque lo que sí está claro, que en un esquema dolarizador, el Banco Central tiene que ser el guardián de las reservas y de los recursos que tengan las diferentes entidades, las diferentes organizaciones o sectores en el Banco Central para poder hacer frente a sus necesidades. ¿Pudiera el gobierno central tener una reserva? Sí, pudiera tener. Pero en estos momentos no la tiene. Y ante esa situación, solamente el gobierno central puede hacer uso de los recursos que están en el Banco Central, en aquella parte de la caja del tesoro que está en el Banco Central, que es más o menos la chequera que tiene el gobierno para girar y cumplir con el presupuesto que tiene establecido en el año. Para que sea prestamista a última instancia ante cualquier contingencia, cualquier situación que tenga el gobierno central, debería crearse un fondo de reserva parecido al que tienen las entidades financieras para que el gobierno central pudiera hacer frente a esta situación. Entonces, como la discusión que tenemos que hacer es
para que pueda el Banco Central o el gobierno tomar recursos de la reserva que están en el Banco Central, debería haber una reserva especial del gobierno central que fuera creada específicamente para enfrentar cualquier desajuste o desarreglo fiscal que tenga este Banco Central. Es decir, lo que llamamos los economistas, un fondo de contingencia, es decir, un fondo para cuando existan calamidades como puede ser un terremoto, cuando existan calamidades como es una pandemia como la que estamos viviendo ahora, cuando existan el fenómeno del niño, la niña fuerte, un invierno fuerte que hay que enfrentar y sacar recursos que están fuera de lo planificado para el gasto presupuestario. Debería haber una reserva que es la llamada liquidez para contingencia. En ese fondo, que ahí sí pudiera ser el Banco Central prestamista de última instancia para el gobierno central y pudiera sacar esos recursos. Pero tienen que ser recursos creados por el propio gobierno central, que pudieran estar creados a partir de excedentes económicos que se puedan dar por un buen precio del crudo, por ejemplo, que vaya por encima de lo planificado y que se destine a crear esta reserva para contingencia. Entonces, señores, lo que está acá es que tenemos que hablar con claridad sobre cuáles son las funciones que si queremos que exista un banco central que debe tener el Banco Central en un esquema monetario de dolarización. ¿Puede ser prestamista de última instancia? Sí, siempre y cuando sí tenga los recursos en unas reservas especiales o en unos depósitos propios de cada uno de los depositantes que hay en el Banco Central. Entonces, no digamos que se les va a cambiar a la reserva que existe ahora por papeles o por otra situación, porque eso a la larga puede ser contraproducente y eso sí, puede ir dinamitando poco a poco ese cambio de liquidez por papeles y creando un colchón de papeles que a la larga lo que hace es dinamitar cualquier esquema monetario. Ya nos pasó, señores, con el salvataje bancario que se hizo en el 9899 y que acabó con nuestro esquema monetario basada en la emisión de Sucre. Muchas gracias.